Listo. Pregunta número 1. Dice lo siguiente. Se sabe que en el agua el sonido viaja a 1500 metros por segundo. Si se produce en el agua un sonido cuya longitud de onda es de 5 metros, entonces, ¿cuál es su frecuencia? A ver, entonces miren. Dice que el agua en el agua el sonido viaja a 1500 metros por segundo. O sea, la rapidez de propagación del sonido dentro del agua, su rapidez de propagación es de 1500 metros por segundo. ¿Listo? Además dice que dentro del agua el sonido produce una longitud de onda que equivale a 5 metros. La pregunta es, ¿cuánto vale la frecuencia? ¿Sí? Entonces recordemos que la rapidez de propagación de una onda se calcula como longitud de onda sobre su periodo o longitud de onda por la frecuencia. Cualquiera de las dos opciones. ¿Está bien? Cualquiera de las dos formas es la que vamos a necesitar. Pero si nosotros observamos, la rapidez de propagación dice que es de 1500 metros por segundo y su longitud de onda es de 5 metros. Por lo tanto, la frecuencia, ¿cuánto valdría? Sería 300 Hz. 300 Hz. Eso sería la frecuencia la frecuencia con la cual se está moviendo esta onda, ¿sí? Si nosotros queremos su periodo sería la inversa de él. O sea, sería 1 sobre 300. O sea, quiere decir que cada longitud de onda lo va a hacer en 1 sobre 300 segundos. O sea, es bien rápido, ¿no? ¿Cierto? En el agua, por ejemplo, si la onda, más o menos tenemos acá a ver para que vean, la onda, en esta longitud de onda que hay de 5 metros, él estaría demorando 1 sobre 300 segundos. Mira. Bien rápido, ¿cierto? Para realizar esto. O sea, el sonido dentro del agua también se mueve, se sigue moviendo más rápido, ¿no? En el aire, el movimiento del sonido es todavía mucho más rápido. ¿Sí? Listo. Entonces, va a depender de cada medio, va a variar un poco cómo se está moviendo la onda. Listo. Pregunta número 1 resuelta. Consulta, dudas, chicos. No, sencillo, ¿cierto? Por eso hemos tratado de hacer de que la teoría solamente ver las ecuaciones importantes, recordarlas y pues vamos a aplicarlas ahora acá en los ejercicios. ¿Está bien? Pasamos a la número 2. A ver, dice lo siguiente. Calcular con qué rapidez viaja el sonido en el agua de mar. Mira nuevamente, si se sabe que un sonido de frecuencia 2 kHz tiene una longitud de onda de 0.75. A ver, se sabe que el sonido, dice, tiene una frecuencia, su frecuencia es igual a 2 kHz. 2 kHz. 2 kHz equivale, sí, 300 Hz en la 1. 2 kHz equivale a ¿cuánto, chicos? Equivale a 2 por, cada vez la palabrita kilo representa 10 al cubo. O sea, sería 2 por 10 al cubo Hertz. ¿Está bien? Ya, muy bien, por ahí ya me dijeron cuánto sale. La longitud de onda, dice, mira, la longitud de onda es igual a 0,75. ¿Sí? Por lo tanto, la rapidez sería igual a ¿cuánto? A 0,75. Pero esto, mira, lo puedo poner así, ¿ah? 75 por 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Porque la longitud no se mide en metros. 75 por 10 a la menos 2 equivale a 0,75. Entonces, cuando reemplacemos para la rapidez, tú vas a decir, sería 75 por 10 a la menos 2, y eso multiplicado, porque es longitud, vamos a poner la fórmula por acá, para que no te vayas a olvidar, la rapidez es longitud de onda por frecuencia. Entonces sería 75 por 10 a la menos 2, 75 por 10 a la menos 2, por el valor de la frecuencia que es 2 por 10 al cubo. ¿Sí? 2 por 10 al cubo. ¿Listo, chicos? ¿Cuánto saldrá esto entonces? Saldría 150, ¿cierto? 75 por 250. 10 a la menos 2 por 10 al cubo es 10 nada más. O sea, el por 10. ¿Sí? Dándonos un resultado de rapidez de 1500 metros por segundo. Esa sería su rapidez de propagación. ¿Listo? Ten en cuenta que te están pidiendo rapidez.
La rapidez se mide en metros por segundo. ¿Ya? Por eso sale 1500 metros por segundo. ¿Está bien? Metros por segundo es rapidez de propagación. Listo. Nada, La 1 salió 300 Hz. Así es. Sí, la 1 salió 300 Hz. Muy bien. Siguiente pregunta. Bien, está claro hasta ahorita, ¿cierto? Pasemos a la siguiente. La número 3. A ver. ¿Qué dice la número 3? Dice, determine la rapidez en metros por segundo y la longitud de onda en metros de una onda transversal que se propaga por una cuerda tensa cuya función de onda es L. Ah, mira, L es la función de onda. Entonces tienes que recordar tú la forma general que tenía la longitud de onda. Sí recuerdas, ¿cierto? A ver, pone 0,4, por acá es seno de 3pi por x, 3πx menos 2pi por t. Entonces solamente hay que recordar la forma general. ¿Cuál era la forma general de una función de onda? Era a por el seno de ¿quién? De kx, mira, kx más menos frecuencia cíclica por el tiempo, ¿cierto? Número de onda por el tiempo. Entonces ahora solamente hay que hacer su equivalente. La amplitud, mira, vale 0,4, te está dando por acá el dato, ¿sí? El número de onda es 3pi y la frecuencia cíclica es 2pi. ¿Listo? Esos son los datos que tenemos que extraer. Ya está, a ver, entonces vamos a extraer los datos. Mira, mira. Amplitud es igual a 0,4 metros. ¿Sí? 0,4 metros. El número de onda es igual a 3pi. 3pi metros a la menos 1, ¿sí? Es la unidad del número de onda. La frecuencia cíclica es igual a 2pi radianes por segundo. Listo. ¿Qué te están pidiendo, pero? A ver, te piden la rapidez primero y luego la longitud de onda. Ya, pero más bien sería primero calcular la longitud de onda, ¿sí o no? Tú recuerda lo siguiente. Mira, recuerda lo siguiente. El número de onda se calcula como 2pi sobre la longitud de onda. ¿Sí? Reemplacemos. El número de onda vale 3pi. 3pi es igual a 2pi sobre el número sobre la longitud de la onda. Esta longitud de onda pasa al otro lado y lo puedes eliminar, ¿no? Pi con pi eliminas. ¿Y cuánto valdría la longitud de onda? 2 tercios. 2 tercios de metro. Listo. Primera respuesta, longitud de onda. ¿Sí? Ya está. A ver, si queremos calcular la rapidez ¿cómo se obtiene? 2pi sobre el periodo, ¿cierto? O sea, perdón, longitud de onda sobre el periodo o longitud de onda por la frecuencia. Tenemos la longitud de onda, te faltaría la frecuencia o te faltaría el periodo, que es lo mismo, ¿no? Porque es uno el inverso del otro. ¿De dónde obtenemos eso? Acá. Sabemos que la frecuencia cíclica es 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo, ¿cierto? Exacto. Entonces reemplazamos. Él vale 2pi, mira. Tú vas a decir 2pi es igual a 2pi por la frecuencia. La frecuencia, ¿cuánto valdría entonces? 1 Hz. ¿Listo? Ya está. Reemplacemos. La rapidez será longitud de onda, 2 tercios, y frecuencia, 1. ¿Cuánto vale la rapidez? 2 tercios de metro por segundo. Se acabó el problema, chicos. Ahí está. ¿Listo? Entonces son varias formulitas que hay que manejar y hay que ver cómo lo relacionamos. Voy a marcar las fórmulas que estamos utilizando y que es importante que las recuerdes y te las grabes también. ¿Sí? Sería bueno que ya te las aprendas. Ahí está. ¿Listo? Esas son las fórmulas y esto es lo que estamos obteniendo o lo necesario para reemplazar nada más en la fórmula, ¿sí? Listo, ahí está, chicos. Respuesta de la pregunta número 3. A ver, consultas, preguntas, dudas, por favor, ahí. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bien, hasta acá se entiende entonces, ¿cierto? Listo. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿sí? A ver, dice lo siguiente.
¿Cuál será el módulo de la tensión necesaria con la que hay que sostener el extremo de una cuerda de 36 metros de longitud y 2 kilogramos de masa, si se quiere que las ondas formadas vayan con una rapidez de 6 metros por segundo? Por si acaso, esta es, acá ten mucho cuidado, porque no es rapidez de propagación de la onda, sino es rapidez en una cuerda, ¿ya? Acá es diferente. Entonces, acá te dice que la rapidez es de 6, vamos a traer los datos, mira. La longitud de una cuerda, la longitud de la cuerda es de 36 metros. La masa de la cuerda es de 2 kilogramos. ¿Sí? Te está pidiendo la tensión, te está pidiendo la tensión que debes sostener una cuerda, y te dice que la rapidez de esta cuerda, la rapidez de propagación en esta cuerda, es de 6 metros por segundo. ¿Estamos? Ya está. Pero tú sabes que la rapidez de propagación en una cuerda se calcula como la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal de masa, ¿cierto? Sobre el mu. Y esta densidad lineal de masa, nosotros la podemos calcular. Densidad lineal de masa, ¿cómo se obtenía? ¿Recuerdas? Masa sobre longitud de la cuerda. No te olvides, es para saber qué cantidad de masa hay, o cuál es la relación entre la masa y la longitud de la cuerda, ¿sí? Entonces tendríamos por acá, mira, el mu, podríamos calcular la masa es 2 kilogramos, la longitud es 36 metros, entonces nuestra densidad lineal de masa sería 1 sobre 18, ¿cierto? Simplificando, mitad, mitad. Ya está. Listo, ya tenemos la densidad lineal de masa. Eso ya sería por acá. Y la rapidez, reemplazamos nada más todo, ¿cierto? A ver, reemplacemos entonces. Sería, la rapidez vale 6. 6 va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión, que es lo que te están pidiendo, sobre 1 sobre 18. ¿Listo? 1 sobre 18. Esta raíz pasa al otro lado cuadrado. ¿Quedaría cuánto? Quedaría 36. Igual, acá aplicas medios extremos y te quedaría 18 veces la tensión. ¿Está bien? Por lo tanto, la tensión, ¿cuánto valdría, chicos? 2 newton. Listo. Así es, 2 newton. Recuerda que la tensión es una fuerza. Por lo tanto, como fuerza tiene que medirse en newtons. Ya está. Acá hemos utilizado las fórmulas para una cuerda, ¿sí? Para las ondas que están en cuerdas. Ya está. Listo. Preguntas, por favor, consultas, dudas. ¿Alguna duda, chicos? Está sencillo porque es solo uso de fórmulas, ¿está bien? Es uso de ecuaciones nada más. No estamos preguntando más porque no podríamos, ¿no? Ya que hemos analizado o estamos viendo las ondas desde una parte más, es práctica nada más. ¿Está bien? En sí, como te dije, la parte o la teoría de ondas tendríamos que desarrollarlo hasta en 3 clases, dividiéndolo adecuadamente, pero lo vamos a ver solamente parte práctica, parte aplicativa. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta entonces. Pregunta número 5. Dice, la función de onda que es propagada en una cuerda de densidad 0,75 kilogramos por metro es una densidad, esto es densidad lineal, ¿ah? Ten en cuenta, ¿ya? Densidad lineal. Dice, esta de acá es la ecuación, sería 0,8 seno pi x menos 20 pi t más pi sextos metro. Calcular el módulo de la tensión a la que es sometida la cuerda. Ya. En este caso vamos a estudiar por acá, mira, vamos a extraer esta función de onda. Dice y es igual a 0,8 seno de pi x menos 20 pi t más pi sextos. Esto en metros, ¿sí? Listo. Entonces, si nosotros recordamos la función de onda, era lo siguiente. Era A por el seno de kx menos frecuencia cíclica, ¿cierto? Omega t o WT, pero en este caso nosotros no lo habíamos considerado, o sea, hasta ahí nada más lo habíamos dejado, pero hay ondas que están desfasadas, o sea, la fase no es el punto inicial, es como el más.
¿Recuerdas que en el MAS yo te dije, normalmente uno dice inician de posición de equilibrio, ¿no? Pero para verlo de forma general, tenía una fase inicial. O sea, había sido desplazado un determinado ángulo. Acá también ocurre lo mismo. Acá vas a tener una fase. Entonces, acá se le sumaría esa fase inicial. ¿Listo? Es lo que se está dando nada más en la fórmula. Lo demás es lo mismo. Ustedes tienen que extraer de acá los valores. A ver, 0,8, ¿qué sería? Sería la amplitud. Pi que representa, pi representa el número de onda. 20 pi que representaría nuestra frecuencia cíclica. Y la fase inicial sería pi sextos, o sea, está iniciando más o menos, pues, ha sido desfasado pi sextos radianes, ¿no? ¿Ya? Listo. De acá ya tenemos los datos, miren, extraemos, a ver, la amplitud sería 0,8 metros. El número de onda sería pi metros a la menos 1. Tenemos la frecuencia cíclica, que valdría 20 pi radianes por segundo. ¿Listo? Ya está. A ver, ¿qué nos están pidiendo? Nos piden calcular el módulo de la tensión a la cual es sometida la cuerda. La tensión, recuerda que se relaciona con la rapidez. O sea, la rapidez de propagación de una cuerda sería igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Pero esa densidad lineal, ¿te das cuenta que ya es dato? Porque acá te dice, es una cuerda cuya densidad, eso es una densidad lineal, o sea, es el mu, es 0,75 kilogramos por metro. ¿Listo? Ya tenemos el mu. Nos piden la tensión, solamente nos faltaría encontrar la rapidez, pues, ¿cierto? La rapidez. Entonces de acá vamos a encontrarlo, pues chicos, miren, porque la rapidez, tú recuerda que se obtiene como longitud de onda por frecuencia, ¿no? O longitud de onda sobre el periodo, que es lo mismo, ¿sí? A ver, la longitud de onda sale de acá. La longitud de onda sale de acá, ¿cierto? Porque tú sabes que K, el número de onda, se encuentra como 2pi sobre lambda, ¿sí? Entonces, K vale pi, sería pi es igual a 2pi sobre lambda, y de acá tendrías que lambda ¿cuánto vale? O longitud de onda ¿cuánto valdría? La longitud de onda valdría, se va pi con pi, 1/2 de metro, ¿cierto? 1/2, ¿ah? Mira, por longitud de onda, a ver, no, perdón, tienes razón. La longitud de onda valdría 2 metros, ¿sí? Estaba viendo mal, gracias, ahí está. La longitud de onda valdría 2 metros. Listo. De acá, ¿qué vamos a encontrar? Recordemos que la frecuencia cíclica se obtiene como 2pi por la frecuencia, ¿no? O 2pi sobre el periodo. Sí, 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 no hay problema, disculpa, disculpa. Entonces, por acá vas a decir, la frecuencia cíclica vale 20pi, sería igual a 2pi por la frecuencia, y tendrías que la frecuencia, ¿cuánto vale? Se va pi con pi, valdría 10 Hz. ¿Listo? Entonces la rapidez de propagación sería lambda, que vale 2 metros, por la frecuencia que vale 10 Hz, esto valdría 20 metros por segundo, ¿sí? Entonces por acá la rapidez valdría 20 metros por segundo. ¿Listo? Pero esta rapidez la necesitamos ¿para qué? Para calcular la tensión. Tú vas a decir entonces la rapidez que valdría 20 sería igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre 0,75. Sobre 0,75. Ya está. Esta raíz pasa al otro lado, ya sabes, elevándolo al cuadrado, quedaría 400, es igual a la tensión sobre 0,75. ¿Cuánto vale la tensión entonces? A ver, 400 por 0,75 saldría muy bien, 300 newton. Así es. Listo, chicos. Esa sería la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Ahí está. Bueno, vamos a ordenarlo esto por acá, lo voy a poner al final. Y esto lo vamos a traer para acá. Ya está. Esto, vamos a revisarlo. Ahí está, chicos. ¿Listo? Ya está. De esta forma, entonces, se calcularía o se resolvería este ejercicio, ¿no? Miren. Miren que cuando a ti te dan una función de onda, lo importante es extraer los datos que tiene la función de onda.
no es en sí conocer, pues, qué es la función de onda, para qué sirve, sino extraer los datos que nos presentan ahí. Incluso así ha venido en examen de admisión. El año pasado ha venido en examen de admisión de la uni, chicos, revisen, un problema parecido a este, ¿ya? Con respecto a lo que es función de onda, ¿sí? Revisen, bueno, a ver. Dime. Pregunta, chicos, pregunta. Ok. Bien. No hay problema, escribe después. Listo, sigamos entonces, sigamos. Pasemos a hacer una pregunta más, ¿está bien? Una pregunta más, por el tiempo para poder terminar. Esta pregunta está sencilla. A ver, dice lo siguiente, mira. La figura muestra el perfil de las olas que van en cierto lugar. Si dichas olas recorrieron 18 metros en 3 segundos, hallar la frecuencia que llevan asociadas. A ver, lo primero que voy a hacer es reconocer que acá tenemos varias crestas, ¿cierto? Y ustedes saben que la distancia entre cresta y cresta es ¿qué cosa? ¿Qué cosa es la distancia entre cresta y cresta? A ver, ¿quién recuerda? Ya, pero ¿qué cosa, cómo se llama? ¿Cómo se llama la distancia entre cresta y cresta? Por ejemplo, entre esta cresta, así es. Entre esta cresta y entre esta cresta hay una distancia, la cual se conoce como longitud de onda, ¿sí o no? Claro, no te olvides. Y así también va a ser igual acá. Bueno, acá no coincide exactamente. Vamos a tratar que coincida. Ya está. A ver ahí. Mira, esta distancia es una longitud de onda, esta otra distancia es una longitud de onda y esta otra distancia es otra longitud de onda. Entonces, del gráfico tú puedes notar que acá hay una longitud de onda, acá hay dos longitudes de onda y acá hay tres longitudes de onda. Quiere decir que tres longitudes de onda equivalen a 6 metros. Por lo tanto, ¿cuánto vale cada longitud de onda? 2 metros, ¿sí? Listo. ¿Qué más dice? Dichas olas recorrieron 18 metros en 3 segundos. Entonces, quiere decir que su rapidez es igual. Recuerda que la rapidez es espacio sobre tiempo. O sea, sería 18 metros sobre 3 segundos. ¿Cuánto es la rapidez? Sería 6 metros por segundo. ¿Está bien? Pero también sabemos que la rapidez de propagación se calcula como longitud de onda ¿por quién? Por la frecuencia o sobre el periodo, ¿sí o no? En este caso, pero como a nosotros nos piden hallar la frecuencia, entonces simplemente ponemos longitud de onda por frecuencia. Si la rapidez es 6 metros por segundo, y la longitud de onda tú la has encontrado que vale 2 metros, la frecuencia ¿cuánto valdría? La frecuencia tendría que ser 3 Hz. Listo, se acabó el problema, chicos. Se acabó el problema, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta para este ejercicio? O bueno, en general. La unidad de la frecuencia es el hertz. No se olviden, ¿no? El periodo se mide en segundos, pero la frecuencia se mide en segundos a la menos uno, que representa el hertz. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, chicos?